Gracias, ingeniero Segudo. Bueno, hoy tenemos el tema de la ética electoral, de la ética judicial electoral y el tema de la justicia abierta. ¿Habían escuchado este concepto, Cristian, José Alfredo? ¿No? Así me da oportunidad entonces de desarrollar un poco más, ¿no? Bueno, pues miren, es un tema bien interesante, ¿no? Fíjense que hay pues una pequeña polémica, ¿no? Sobre el origen de este concepto, porque justicia abierta tiene que ver con un tipo de, hola Manuel, de políticas públicas destinadas al acceso a la información y a la transparencia dentro de las instituciones, pero con este, digamos, con este cariz de, que está muy ligado de alguna manera a otro concepto que es el de gobierno abierto. La polémica está en que si realmente la justicia abierta tiene que seguir los parámetros de la administración pública, en tanto que pues es un poder autónomo o independiente, ¿no? Por la división de poderes, o propiamente esto se derivaría justamente de un tema de ética, ¿no? O sea, es decir, la apertura sería uno de los tantos principios o virtudes, en su caso, que deberían de ser parte de las consideraciones sobre ética judicial, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Básicamente, pues la justicia abierta le tiene que ver con la posibilidad de que la información que genera el tribunal en cuestión tenga la calidad de vida, tenga la protección de datos personales y sirva para garantizar algunos de los principios y conceptos tanto del derecho constitucional como convencional, ¿no? Entonces es lo que vamos a discutir, digamos, cómo es que se articula la parte de la ética con la parte de lo constitucional, con la parte de los derechos, ¿no? Y por ahí vamos a ir explorando estas cuestiones, ¿no? Entonces, empiezo con una descripción de la parte histórica de este tema, que sirve para comprender, ¿no? En dónde surge este concepto y por qué pues se considera un concepto base para la construcción de los nuevos paradigmas en la administración de justicia. Bueno, fíjense ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial, tampoco es tan lejano, ¿no? Vino una como reconsideración, ¿no? De todo lo que suponía el Estado moderno y de alguna manera, bueno, pues nos encontramos con algunos elementos novedosos. Recordemos que pues, en la Segunda Guerra Mundial se desarrolla ampliamente el tema de la tecnología, ¿no? Claro, para el tema del espionaje, o sea, la tecnología se utilizó en ese momento para lograr tener la mayor cantidad de información posible y poder ganar la guerra, ¿no? O sea, eso es lo que sucedió en gran parte, sobre todo, pues, de Europa y, pues, Estados Unidos, obviamente, ¿no? Quizá ustedes recordarán la película Código Enigma. Sí, la ubican esa película, ¿no? Dice Arturo que no, Cristian tampoco. Es una película con Cumberbatch, que es este actor que hace a Doctor Strange. Entonces, Cumberbatch hace a un científico que está encargado de hacer una máquina para descifrar los códigos de los nazis. Entonces, es una película bastante entretenida, incluso creo que tuvo algunos premios. Pero ¿por qué cito esta película? Porque justamente durante la Segunda Guerra Mundial tenemos dos elementos que van a ser claves para la política contemporánea. Uno, los datos públicos o los datos que se van generando a partir del uso de los medios de comunicación, lo que hoy denominamos Big Data, porque
es una gran cantidad de datos que se tienen que procesar. Entonces, estas máquinas lo que hacían era justo eso, ¿no? Hacer un procesamiento de datos para mandar mensajes, ¿no? En ese momento, pues era una cosa enorme y tremenda y el mensaje que se obtenía era muy, muy pequeño, ¿no? Después, obviamente, esta tecnología sobre todo se desarrolla en Inglaterra, pero Estados Unidos empieza como a incentivar esta industria y como sabemos, pues el gran boom o auge se da en Silicon Valley, ¿no? Curiosamente no se da por parte del Estado, sino se da por parte de particulares que empiezan como a hacer uso de esta tecnología. Pero el origen es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, dice, bueno, tenemos una gran cantidad de infraestructura para procesar datos. Y entonces, claro, datos que se habían, insisto, utilizado para el espionaje, yo quiero ponerlo a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas inglesas, ¿no? Entonces, quiero generar una área de la administración pública que se encargue de la administración de estos datos para el beneficio común, ¿no? Entonces, él propone este concepto de gobierno abierto, gobierno abierto. O sea, es Churchill el papá de este concepto, ¿no? Y consistía justamente en que el gobierno se hiciera cargo de esos datos, pero que esos datos los pudiera clasificar. Y de ahí viene todo el origen de esto que llamamos derecho al acceso a la información, ¿no? O sea, qué datos son sensibles, qué datos son importantes justo para temas de seguridad pública, qué datos son importantes para el tema de las finanzas públicas y qué datos se pueden divulgar para que la democracia crezca, para que la gente conozca, para que las personas sepan. Pero si ustedes ven, es una línea muy delgada, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque pueda haber, como lo propuso Churchill, una gran reglamentación o regulación sobre esas cosas, pues siempre hay un margen de maniobra, ¿no? Hay un margen de discrecional sobre el uso de esos datos, porque pues si tú crees que de alguna manera es algún sector de la sociedad, pues puede generarte a tu consideración un tipo de merma en la seguridad pública, ¿no? O tus detractores políticos, ¿no? O sea, eso se vuelve un tema sensible. Y eso es lo que fue sucediendo, porque en la segunda mitad del siglo XX también creció este uso del miedo como un factor político, ¿no? Claro, todos dicen el 11 de septiembre, ¿no? Se fue como lo que detonó todos. Incluso hay quien piensa que eso fue hecho a propósito, ¿no? Pero independientemente de que fuera hecho o no a propósito, la política fue en esa dirección, en ese derrotero. O sea, que yo digo esto, ¿no? Que se cambió esa gestión que se tenía de la felicidad por una gestión del miedo. O sea, el Estado moderno había ofrecido este contrato social para que alcanzáramos los satisfactores que queríamos, ¿no? Entonces nos vendía esa idea de podernos hacer acceder a ciertas libertades y derechos. Después de la segunda mitad del siglo XX, eso cambia ese paradigma y ahora es el miedo. O sea, yo Estado tengo que hacer o tomar ciertas decisiones para evitar que los enemigos nos ataquen, ¿no? Entonces, incluso surge un concepto que es así, el derecho penal del enemigo, ¿no? Entonces, es un derecho que se puede utilizar contra los enemigos pensando que yo Estado te voy a proteger a ti, ¿no? Un concepto que describió Gunther Jacobs, como ustedes sabrán, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando en la segunda mitad del siglo XX y entonces vamos a tener un gran caldo de cultivo. Tecnología, empresas privadas que van a crecer de manera desmedida e inaudita al grado de tener casi el mismo poder o incluso más poder que un propio Estado, ¿no? O sea, pensemos, no sé, Google, Apple, ¿no? O sea, ya ha pasado, ¿no? Es difícil sentarlos en un banquillo y acusarlos de algo, ¿no? Entonces, todo eso pues empieza a generar esta idea
de que un gobierno va a rendir cuentas si un gobierno es eficiente y un gobierno es accesible, en la medida en que informe puntualmente a las personas y que se haga responsable sobre los datos que utiliza, ¿no? Entonces, eso es lo que a grandes rasgos se encierra o envuelve el concepto de gobierno abierto, ¿no? Entonces, gobierno abierto como acceso a los servicios del propio gobierno abierto como acceso a la información que el gobierno produce, gobierno abierto también como protector de la privacidad de las personas y bueno, pues todas estos conceptos que van girando en torno a la relación entre ciudadanos o gobernados y gobernantes, ¿no? Que tiene que ser, pues eso, accesible, cierta, conocida, etcétera, ¿no? Ahora, en algún punto, esto se traslada a la administración de justicia, ¿sí? O sea, en algún punto, pues empieza a decir, también los tribunales, también la justicia trabaja con datos, también la justicia maneja una serie de conceptos y también la justicia tiene que ser accesible, ¿no? Entonces, insisto, como una especie de paso necesario, ¿no? De un paso como, como obvio, ¿no? Entonces empieza a hablar de justicia abierta, ¿no? ¿Y qué características tiene la justicia abierta? Bueno, pues primero hay un derecho que es un derecho, sí, hay un derecho fundamental, un derecho humano, es un derecho incluso contenido en el derecho público internacional de los derechos humanos, que es el acceso a la justicia, ¿no? El acceso a la justicia que la Corte Interamericana ha definido como un acceso que debe ser pleno, es decir, efectivo, eficaz, eficiente, ¿no? Entonces, ese acceso a la justicia tiene que estar garantizado por el Estado y se tiene que cumplir a través del Poder Judicial. Entonces, cuando un proceso se retrasa, cuando un proceso no es eficiente, ¿no? O sea, es decir, lo que solicita el ciudadano no lo puede obtener a través de ese proceso, cuando a veces un proceso es complejo, es difícil, ¿no? Entonces, en todos esos casos se habla, o la Corte Interamericana ha dicho que no se está satisfaciendo ese principio, ¿no? De accesibilidad, ¿no? Entonces, de alguna manera se está vulnerando esta idea de la justicia abierta, ¿no? La justicia no es tan abierta, está cerrada, ¿no? Porque pues es compleja, es técnica, incluso aunque algunos gobiernos y algunos estados basen esto en que la justicia es gratuita, pues sabemos que a veces no es cierto, ¿no? Es decir, es muy, muy, muy difícil, ¿no? Requiere de expertos, esos expertos cobran dinero, el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, ahí, si ustedes lo van notando, se van vinculando temas, tópicos jurídicos con tópicos éticos. Porque si bien esto es una exigencia, vamos a decirlo así, convencional y entraría dentro del derecho positivo, hay muchas aristas o muchos matices en donde en realidad se trata de un tema de ética, ¿no? Por ejemplo, la justicia es abierta cuando permite que haya alegatos, ¿no? O sea, es decir, tú presentaste tu demanda, tu medio de impugnación y entonces el tribunal lo recibe, pero tú quieres complementar, quieres decir algo más, ¿no? Entonces, normalmente eso procesalmente no está reconocido. O sea, el que te escuchen o el que el juez diga, en algunos casos sí se puede, ¿no? Suplir la queja o agregar algo más o pedir que se extienda un poco más el plazo, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas van más allá del derecho positivo, ¿no? Y tienen que ver con la ética, ¿no? O sea, es decir, el juez, el tribunal, tienen que hacer una reflexión ética y decir, bueno, la ley no me obliga a, pero el que yo tenga que garantizar esta apertura hacia los procesos, que supone, que implica, ¿no?
O sea, le puedo escuchar a esta persona. Y entonces ahí se activa justamente el tema de la ética, porque, bueno, ya escuché a una de las partes, necesariamente tendría que escuchar a la otra. Es un tema de ética, ¿no? Y ahora, a esta parte la escuché por 20 minutos, ¿no? La otra parte tendría que escucharla más o menos por el mismo tiempo. O sea, tendría que hacer muchas reflexiones de tipo ético, ¿no? Pero bueno, esta persona venía de muy lejos, ¿no? Y, esta persona no venía de tan lejos. Entonces, todos esos elementos que salen, digamos, del ámbito de lo netamente o de lo estrictamente regulado, entran pues en el contexto de lo ético, ¿no? Entonces, eso requiere pues de mucha prudencia, o sea, requiere que el juzgador pues esté muy atento, ponga todas las virtudes en juego. En particular, 3 virtudes que son fundamentales para el ejercicio de la administración de justicia: la objetividad, la imparcialidad y la independencia. Esos 3 son los pilares. O sea, si ustedes dicen de la ética judicial, ¿cuáles son las 3 virtudes principales? Son esas, ¿no? Independencia, que supone que el poder judicial se conserva distante, autónomo de los otros 2 poderes y no recibe injerencias. Imparcialidad, porque trata a las partes por igual. Y objetividad, porque no deja que ningún tema externo, ¿no? Opinión pública, medios de comunicación, presiones de cualquier índole, influya en sus decisiones. Entonces, esos 3 principios se ponen en juego justo cuando se tiene que permitir este acceso a la justicia, ¿no? Este acceso a la justicia para hacerlo, como decía yo, pleno. También, pleno, eficaz, efectivo, eficiente, son conceptos que si bien se pueden tasar de algún modo, también tienen algo de ética, ¿no? O sea, ¿qué tan eficiente es lo que hago, ¿no? ¿Qué tan efectivo es mis sentencias, ¿no? Cómo se están cumpliendo, cómo se están recibiendo? Entonces, son temas que pues eventualmente tú puedes presentar una justificación, pero vuelve a entrar a la ética, ¿no? O sea, el tribunal en cuestión puede decir, mira, aquí están mis cifras, ¿no? Aquí están mis números, pero realmente ha habido muchas veces esa discusión sobre la estadística judicial. Oye, ¿qué eficiente es este tribunal? Porque resuelve el 90% de los asuntos, sí, pero no te das cuenta que el 85% los desecha, ¿no? Entonces, así hasta yo, ¿no? O sea, qué eficiente es dándole carpetazo a los temas, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la ética, ¿no? Porque la ética, entonces, como se ha dicho, pues trata de los máximos, no de los mínimos, trata de poner como el listón en alto y decir, bueno, ¿cómo están siendo tus procesos administrativos? Entonces, acceso a la justicia. Acceso a la justicia no supone solo acceso a los procedimientos o acceso a los procesos, ¿no? Sino supone también acceso a la información que el propio tribunal genera. Y entonces, este es un tema bien interesante. ¿Cómo son las sentencias de los tribunales? ¿Son accesibles? O sea, ¿son legibles? ¿Son entendibles? ¿Son repetitivas? ¿Tienen tecnicismos? ¿Tienen latinazgos? ¿Están enredadas? ¿Tienen mucha paja? ¿No? Entonces, ese es un tema también de ética, porque, insisto, el tribunal puede decir, no, sí, mi personal tomó un curso sobre redacción de sentencias para hacer sentencias con lenguaje ciudadano, pero ¿lo está haciendo sí o no? Y luego, ¿cómo está comunicando esas sentencias, no? O sea, vuelve a ser un tema de ética. Yo tengo una plataforma, pero ¿tu plataforma es amigable o no es amigable? Creo que Arturo nos tocó estar en el de justicia digital, ¿no? O algo así. ¿No? Y este tema salió a relucir justo en ese punto, ¿no? Es decir, ¿cómo están siendo tus recursos digitales para comunicar tus sentencias? ¿Qué estás utilizando? Y nuevamente puede ser a mí la ley no me obliga a, por ejemplo, hacer infografías, ¿no? Como las hace el Tribunal Electoral, o hacer cápsulas, o a presentar la información de otra manera, o hacer observatorios, ¿no? Entonces, ahí es donde va entrando la ética, porque bueno, pues esto es como vocación de servicio. Si una institución dice, bueno, pues yo puedo hacer más con lo que tengo, o sea, puedo maximizar los recursos, pues está bien, adelante, ¿no?
con lo que tienes puedes hacer que la información judicial llegue a más personas, está bien. O sea, eso es lo deseable. Entonces, ¿qué estrategias tienes para hacerlo? Bueno, pues fíjate que además, como en nuestro caso, tenemos una escuela judicial electoral que muchos de ustedes saben, ¿no? O sea, pudimos perfectamente dormirnos en nuestros laureles, pero pues dijimos, aquí está la tecnología, aquí estamos nosotros, vamos a ofrecer cursos, ¿no? Vamos a ofrecerlos de manera gratuita, vamos a seguir capacitando y hasta la fecha seguimos, ¿no? Aunque ya pues ya quedó un poco atrás la pandemia, pero seguimos ofertando estos espacios y haciendo estos ejercicios. Entonces, un poco de eso se trata. Si alguien viniera y te dijera, oye, pero ¿por qué lo haces? ¿Estás facultado para ello? Porque ahorita el tema es todo ese, ¿no? O sea, es que estás utilizando recursos, ¿no? Es que estamos en temas de austeridad. ¿Por qué estás haciendo esto? No, pues es que es algo que puedo hacer, ¿no? Porque finalmente si yo interpreto la Constitución, pues al final tengo un compromiso en la educación de la democracia, como dice el artículo 3º, ¿no? Entonces, contribuyendo a eso y además, pues estoy contribuyendo a que el acceso a la justicia sea más eficaz, ¿no? Porque si la gente sabe cómo operar el sistema electoral, pues obviamente eso va a generar que haya una utilización del sistema electoral mucho más adecuado. Pero aún así está el tema de la ética, ¿no? O sea, yo tengo, justo por un tema de ética, la obligación de hacer, de racionalizar y de hacer más eficientes todos los procesos que tengo encima. Entonces, siempre la ética nos está llevando como a más, ¿no? Y en ese contexto de lo más, pues ahí está la pregunta de qué tan abierto estás a las personas, qué tan abierto estás a difundir y a divulgar los materiales que generas. Y eso obviamente va ligado a otros conceptos que pueden entrar eventualmente también en relación a la ética, ¿no? Rendición de cuentas, no sé si se nota ahí, y sobre todo, bueno, pues el tema de la crítica, ¿no? O sea, de la crítica constructiva, como se dice. O sea, al final la rendición de cuentas, pues supone que entre más te abres, pues más posible es que te encuentren, pues quizá algún error, alguna cosa que se pueda mejorar. Y entonces ahí es donde otra vez entra la ética, la capacidad de tener esa humildad y esa autocrítica, para decir, lo podemos corregir, ¿no? Entonces, digamos que es un concepto que es novedoso en ese sentido, ¿no? Que es novedoso porque va generando y va fomentando un ejercicio más responsable de las facultades que constitucionalmente y convencionalmente tienen los tribunales, ¿no? Y bueno, pues la apertura se va generando en esos espacios, ¿no? Uno es en la posibilidad de que los recursos, los medios de impugnación, los procesos, los procedimientos sean cada vez más sencillos, sean más ciudadanos, sean más certeros, ¿no? Menos confusos. Y por otro lado, en que tu trabajo el resultado de tu trabajo esté disponible para la gente, para que pueda ser criticado, pueda ser observado, ¿no? Y en su momento, bueno, pues recibir esa retroalimentación y esa sugerencia para poder mejorar tu propio trabajo, ¿no? Entonces, es ganar, como alguien diría. Claro, eso es el deber ser, como dicen. Ese es el ideal, ¿no? Muchas veces, pues, hay mucha resistencia y mucha reticencia, ¿no? Porque de alguna manera la administración de justicia, pues, ha basado sus modelos en un tipo de, digamos, de visión vertical, ¿no? O sea, pues un cierto tipo, digamos, de opacidad también, ¿no? Hacia el interior del trabajo, ¿no? Pero si ya estamos en temas de rendición de cuentas, pues eso va a tocar al tema también de los nombramientos,
y del servicio civil de carrera o de la carrera judicial concretamente, es decir, cómo y con qué reglas se eligen a las personas que integran la Administración de Justicia, ¿no? Digo, hoy el tema yo sé que es más bien sobre el INE y su integración, ¿no? Estamos discutiendo justo sobre digamos, poca claridad en ese proceso de elección. Pero un poco ese es un tema si lo notan ustedes, ese es un tema de la apertura, ¿no? O sea, ese es un tema también de la fiscalización ciudadana, de la observación, ¿no? Entonces, allí es donde me parece podemos mejorar bastante, justamente haciendo más cercanos los procesos de la Administración de Justicia, que eso significa apertura, y también de alguna manera utilizando más responsablemente los canales a través de los cuales se comunican los resultados de los tribunales, ¿no? Entonces, un tema bien importante y bien interesante de ética judicial es el uso de las redes sociales, porque en temas de justicia abierta, pues muchas veces es deseable que se socialicen las cosas que el tribunal está haciendo, pero no todo se puede socializar, ¿no? Ahí les van los temas de ética judicial electoral, ¿no? Que están incluso ya vertidos en el nuevo código modelo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es? A ver, y más, se los pongo así como casi como caso práctico. Se está tratando un asunto en el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tan ético es que uno de los miembros del Pleno difunda a través de sus redes sociales algún avance sobre el proyecto que le encomendaron? ¿Qué opinan ustedes? Porque alguien diría es apertura, ¿no? Es justicia abierta, ¿no? O sea, nos está diciendo al que le tocó el proyecto por dónde va a ir. ¿Es ético o no? A ver, José Alfredo. Actualmente tenemos esta tendencia en los organismos públicos, en el poder público, de utilizar esta fórmula que dice: las expresiones expresadas por el individuo no corresponden al criterio de la institución. Eso es muy de los contextos empresariales, y se entiende en un contexto empresarial, se entiende en un medio de difusión como Televisa, TV Azteca, Fox, noticieros. A ver, él tiene un espacio en nuestro espectro de difusión, pero sus opiniones son de él, no de la empresa. Yo creo que no es ético. Yo creo que pertenece al poder público, y en ese momento pues, dicen esto: oye, pero deja de ser él. No, él siempre va a ser él, pero en este momento se vistió del poder público. Dice por ahí el palíndromo: agota la toga, ¿no? Tú ya tienes otra investidura en ti, y esa te impide conducirte como la normalidad de la gente. Ya tú tienes una responsabilidad mayor, y por ende, de forma ética, tienes que acatar o respetar a la institución que te da que te inviste. Y esa institución dice que pues no deberías de estar revelando proyectos, ni siquiera por redes sociales, ¿no? Gracias. Sí, yo creo, o sea, exacto, volvemos a lo mismo, no es ilegal, o sea, no, la ley no dice está mal, ¿no? Pero, exacto, o sea, podría llegar a ser poco ético, ¿no? Porque al final está abierto el debate, porque en la ética de eso se trata, ¿no? De un debate, ¿no? Obviamente, quien está pues filtrando el proyecto, ¿no? Normalmente pues lo hace un poco pues para apoyarse en la opinión pública, ¿no? O sea, incluso alguien dice, para medir el agua a los tamales, ¿no?
alguien puede decir, pues eso no está mal, sí, pero el tema es que, pues, si se trata de un colegiado, la idea es que esa idea, o sea, ese proyecto se discuta al interior del colegiado, ¿no? Entonces, de alguna manera se estaría vulnerando, lo intuiste muy bien, José Alfredo, el principio de objetividad, ¿no? De objetividad, porque pues de alguna forma lo que está sucediendo es que eso va a meter presión para que los otros compañeros en el pleno pues sepan, ¿no? Cómo se está reaccionando la opinión pública, ya sea a favor o en contra, y entonces eso genera que la discusión no sea del todo objetiva o libre, ¿no? Entonces sí, es una cuestión que a veces ha sucedido, quizá no había tantos precedentes porque no había, o sea, antes no se usaban las redes sociales, pero entonces ahora, como bien dices tú, claro, es muy complicado distinguir cuando un funcionario público está utilizando su red social en cuestión de manera particular o privada y cuando la está utilizando de manera casi institucional, ¿no? Entonces, obviamente aquí, como bien dices tú, serviría mucho las aclaraciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues que los avisos oficiales se hicieran a través de una cuenta oficial. O sea, que el Tribunal Electoral en su cuenta, pues saliera a decir cualquier información que considera es importante socializar, ¿no? Y que entonces que las personas se abstuvieran de utilizar sus redes sociales como una especie de litigio estratégico, ¿no? O de recurso judicial, ¿no? Y entonces, pues conservar más bien pues para cuestiones personales y en su caso, bueno, pues para cuestiones que no van a llegar a influir o afectar en el proceso, ¿no? Esa es una de las cuestiones que se discutió, insisto, en el código, ¿no? Eventualmente incluso, como ustedes saben, eso también ya se ha discutido, no solo a nivel ético, sino también a nivel legal. Los servidores públicos no pueden, que también tiene que ver con ética, no deberían y no pueden eliminar de sus seguidores que ese es un tema de justicia abierta, a quien, por ejemplo, es un crítico, un hater, ¿no? Es un tema también muy, ¿no? Porque hay bots, ¿no? Cuentas bots que son creadas justo para estar atosigando a un servidor público, pero se entiende que, bueno, y ya lo ha dicho incluso, pues, insisto, hay una discusión muy interesante, la jurisprudencia internacional y el derecho comparado, que de alguna forma, por los servidores públicos tienen mucho, lo dijiste tú muy bien, José Alfredo, mucha mayor responsabilidad. Entonces, sus redes sociales de alguna forma tienen que estar abiertas. Entonces, no pueden, eso lo sabemos porque ya hubo amparos que justo se ampararon contra algún servidor público que les, que en alguna red social les canceló, ¿no? O lo sacaron o lo quitaron. Y entonces dicen, no, pues es que yo quiero seguirme informando, se amparan y el amparo es justo eso, para que el servidor público reabra su red social a la persona a la cual le está negando esa información, ¿no? Entonces, por ahí se está discutiendo muchas cosas interesantes, y muchas cosas quizá ya se han determinado de manera legal, se irán determinando, pero otras entran dentro de lo ético, ¿no? Y esto pues es el día a día, porque en el afán de difundir, de divulgar, de compartir, de conocer la opinión de los demás, pues a veces se puede incurrir justo en eso, ¿no? En compartir información que no debería de compartirse, que por una cuestión de prudencia debería de reservarse, ¿no? Incluso, pues ahí también es otra vez las líneas delgadas, pues a veces puede hasta compartir información que podría ser susceptible hasta de una sanción mayor que la ética, ¿no? O sea, pues no se pueden compartir quizá nombres de personas concretas o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí es donde se está poniendo más interesante el tema de la apertura judicial,
y que tiene que ver pues con esta necesidad de acercar más la justicia a las personas. El otro tema que está ligado a la justicia abierta y a la ética es el tema de la justicia digital, ¿no? Que también está apenas iniciando, o sea, también tiene poco, ahorita voy a explicar por qué tiene que ver con la ética, pero bueno, en principio son estas interfaces que se generan para que las personas puedan acceder a la justicia también por ese medio, porque pues luego la distancia, los costos, todo eso pues encarece y dificulta, ¿no? Entonces la idea de que la justicia utilice la tecnología para acercarse a la gente es muy bueno, pero pues ahí también hay un tema de ética, ¿no? Porque pues muchas veces se puede simular tener una interfaz muy amigable y muy fácil de acceder, pero pues a lo mejor eso está justo, no se está profesionalizando, no se está haciendo con calidad, ¿no? Entonces ahí también pues entra toda la ética para terminar de solucionar todos los problemas que impidan ese acceso, ¿no? Ese acceso que además, como les decía yo al inicio, pues tiene que ser pleno, tiene que ser absoluto, ¿no? Y entonces, en cualquiera de las estrategias que sirvan para acercar la justicia a las personas, creo que tendrían que ser válidas, tendrían que ser escuchadas, tendrían que ser incorporadas, ¿no? Ahí, al final, decía yo, puede haber una polémica, porque sí, José Alfredo, dime, yo ahorita hablo de esta polémica. No quería interrumpirlo, perdón. No. Bueno, una cuestión bien importante también. La implementación de medios tecnológicos, ojo, es un comentario entre paréntesis. Somos prisioneros de nuestra subjetividad y tenemos que luchar por salirnos de ella. ¿Por qué? Ahí va el comentario. No hay que vender la utilización de medios tecnológicos o digitales para acceder a oficinas gubernamentales, a tribunales, al SAT, como si eso fuera lo más sencillo del mundo. Yo conozco mucha gente para la que es imposible hacerlo a través de medios digitales, y no porque no tenga una computadora, sino porque no le entiende, ¿no? O sea, tú le pones un celular en la mano, una computadora, y de verdad no le entienden. Hay la concepción de, si están en el Twitter, es que lamentablemente son, ¿cómo decirlo? Son actividades, Twitter, Facebook, ver el YouTube, hasta oír música en Spotify, es como el kinder de los medios digitales. Es muy fácil hacerlo, ¿no? Ya cuando entramos a presentar demandas en línea, a revisar asuntos en línea, a buscar jurisprudencia. Yo tengo especialidad, o sea, ya estoy en posgrado, y a veces se me hace difícil hallar jurisprudencia, ¿eh? O sea, que otras personas sí encuentran con más experiencia. ¿A qué voy? Los medios digitales no pueden hacer a un lado lo demás para decir, mira, la justicia digital o el acceso digital o la apertura digital es la panacea y con esta ya podemos hacer todo lo demás a un lado, ¿no? Creo que es importante mantener para éticamente, proveer a los individuos un acceso, el mismo acceso que tenemos los que podemos dominar una cuestión digital. Gracias. Sí, Arturo no me dejará mentir. En el otro diplomado hablé sobre alfabetización digital. O sea, requerimos urgentemente, pues eso, una serie de herramientas, de instrumentos, de conceptos que nos ayuden a acceder, ¿no? a este mundo de datos
que justo por la abundancia de los mismos, pues no permite que se utilicen y eso entonces genera inequidad social, genera discriminación, como bien lo dices tú, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo sé, sí hay excepciones, pero la mayor parte de adultos mayores tienen muchos problemas para operar esto, ¿no? Y pueden incluso caer en las garras de personas oportunistas eh, que justamente pues los defraudan y les generan ahí unos temas de abuso, ¿no? Porque bueno, pues muchas de las cosas, quieres una cita en el IMSS, quieres irte a vacunar del COVID, no sé qué, entra a la plataforma, mete tus datos, no sé qué. Bueno, eso en temas, digamos, de servicios públicos, pero bueno, imagínense todo lo que tiene que ver con créditos, bancos, ¿no? Ya todo se hace a través de muchas de estas interfaces, ¿no? Y claro, dices tu juicio en línea. Bueno, pues no sé, eventualmente una persona adulto mayor que quiere registrarse para ser candidato independiente, que creo que hubo un caso así, y entonces se le requiere apoyo ciudadano, entonces tiene que bajar una plataforma en un teléfono de gama media, pues parece a veces casi imposible, ¿no? Entonces, sí es un tema de ética también, porque justamente eso requiere que no solo tener disponibles esas interfaces, sino también acompañar a la gente, a los usuarios y a las usuarias de manera que puedan aprender a operarlas, ¿no? Y si no, pues de nada sirve tenerlas ahí y que nadie los use, ¿no? Entonces sí se requiere y todos requerimos de un tipo de alfabetización digital, porque finalmente, como saben, nosotros mismos que pues más o menos le movemos, le picamos, le hacemos, somos víctimas de phishing y de muchas otras cuestiones justo por no tener esas herramientas, ¿no? No sé, pero se habrán dado cuenta que de unos 6, 7 meses para acá, todo te pide que aceptes cookies, ¿no? Eso, estás luego por la urgencia de utilizar la aplicación, sí, ya, o de ver la página en cuestión, aprietas las cookies, las famosas cookies, y al final están teniendo estas aplicaciones acceso a un montón de datos tuyos, ¿no? Que eventualmente pues utilizan justo pues para controlar, ¿no? Tu tipo de consumo, tu tipo de acceso, ¿no? Y eso también genera a la postre un tipo de injusticia porque pues básicamente genera control, manipulación, una serie de cuestiones no tan deseables. Entonces sí, efectivamente es un tema de ética, también el tema de la capacitación y de la educación en la virtualidad, ¿no? De esta alfabetización digital. Tienes toda la razón, José Alfredo. Y bueno, qué bueno que lo dijiste porque así complementamos esta idea. Y sobre lo que estaba diciendo de si esto de alguna manera no solo está derivado de la idea de gobierno abierto, sino en general de la ética, y me parece que sí, o sea, me parece que la apertura, a lo mejor no se llamaba apertura hace mucho tiempo, pero que siempre ha estado ahí, ¿no? De alguna forma, siempre la ética ha dicho que se requería integridad, que se requería honestidad, que se requería de alguna manera, pues, la posibilidad de ser, yo no quisiera decir transparencia, porque justo es el concepto que utilizamos nosotros contemporáneamente, pero sí me parece que la podríamos encontrar de otra manera, ¿no? Yo creo que más bien ligada al tema de la honestidad, aunque justo en el siglo XVIII había una discusión justo sobre lo que llamaba Torcuato Cheto la disimulación honesta, ¿no? O sea, es decir, hay información que a veces se tiene que reservar, ¿no? Eso la ética siempre lo ha discutido, ¿no? Y el ejemplo clásico, no le puedes decir a tu padre enfermo que tu hermano falleció, porque eso, pues, obviamente, aunque tengas que decirle la verdad y estés obligado moralmente a decirle la verdad, hay cosas que por ética te tienes que reservar, ¿no? Porque, y en la justicia electoral pasa, curiosamente, ¿no? Pues, a ver, la ley dice tal cosa, ¿no? Si yo aplico la ley a rajatabla, pues tendría que sustituir a este presidente municipal por este otro o hacer esta cuestión. Pero si lo digo así transparente y mente y llego y así, ¿qué va a suceder? Pues voy a generar ahí un tipo de violencia, ¿no? O sea, voy a generar un problema.
Y es una cuestión de ética, porque aunque la ley te obliga a ciertas cosas por ética en temas a veces electorales, yo diría que en muchos ámbitos de la justicia, pues el juzgador tiene que tener esta cautela, tiene que leer la lectura de una manera, tiene que dar una lectura de la sentencia de una manera, y por eso estamos discutiendo sobre estos formatos, ¿no? Del lenguaje ciudadano, ¿no? Pues si va a ser a una comunidad indígena, ¿cómo le vas a leer eso, no? En otros ámbitos del derecho se ha discutido si se tendría que tener un formato para explicárselo a los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los temas de apertura que siempre han tenido que ver con la ética, con la prudencia y con la idea, bueno, eso de ser honestos buscando el bien de los demás, ¿no? Por eso es que de alguna manera pues, está relacionado con la ética. ¿Cómo ven? Está padre el tema, es sencillo, no es complejo. Es un tema novedoso. De hecho, voy a aprovechar para también obsequiarles una publicación, ¿no? Sobre esto, en la que me tocó participar. Aquí está, se llama Función Judicial, Ética y Justicia Abierta. Gratuito, descargable, y ahí pueden complementar todo lo que esta noche se dijo, ¿no? Descárguenlo, porque ya ven que después que acaba la clase ya se borran estas cosas. Hasta aquí, comentarios, quejas, sugerencias, alguna cuestión, ¿no? Adicional, ¿todo bien? Pues muy bien, pues yo hasta aquí lo dejaría. Les deseo una feliz velada. Gracias por conectarse. Y posiblemente nos veamos. No, la semana que entra es Semana Santa, ¿no? Creo que no hay cursos. Quizá la de Pascua. Sí, ¿verdad? Se detiene el diplomado, ¿verdad? Una semana. Y retomamos hasta la otra, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Cuídense. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero Sejudo.